Astrid Cruz y sus dos hijos, Ángel Fernando de 15 años e Isabela de 9, fueron atacados brutalmente, dejando sin vida a Ángel Fernando y Astrid, y muy grave a Isabela. Vamos a iniciar. Prepárate, pon mucha atención, que cada crimen tiene una historia y al mismo tiempo una lección. ¿Estás listo para escucharla? Esto es Su Maldad. Arrancamos. Astrid Cruz, una mujer de 38 años, tenía dos hijos, Ángel Fernando e Isabela, y desde hace 3 años mantenía una relación con Eduardo Granados Palma, a quien conoció en una aplicación de citas. La relación desde el principio se notaba algo tóxica, ya que este hombre tenía rasgos de controlador, violento y algo celoso. Y como siempre pasa, pues quería alejar a su familia de Astrid, para mantenerla sola y así tener un control más completo. Carla, hermana de Astrid, le comentó que tuviera mucho cuidado con él, ya que lo que escuchaba de él y de sus negocios no le parecía como algo bueno. Sí, no podía descifrar qué, pero le parecía que no estaba algo bien. Quería que Carla, su esposo y amigos de la familia invirtieran en su fundación de mexicanos uniformados, pero que este dinero pasara a través de las cuentas personales de Astrid, algo que no estaba nada bien ni era legal. Eso se lo comentó a su hermana diciéndole que tuviera cuidado por sus hijos y por todas estas cuestiones legales en las que podría verse arrastrada, a lo cual Astrid no quiso hacer caso y de alguna forma justificó y se puso del lado de su pareja. Esto pasa muchas veces al principio de la relación cuando no alcanzas a ver bien las cosas y tratas de hacerte del lado de tu pareja. Pues era ilegal porque no estaba constituida, entonces él recibía donaciones, pero él le decía a mi hermana que en su cuenta recibiera esas donaciones y que ya después la pasaban a la cuenta de esa organización y fundación. Entonces fue cuando yo delante de él le dije, eso es un delito. Le dije, ¿cómo puedes ser parte de esto? Le dije, ten mucho cuidado con lo que está haciendo este hombre contigo porque esto es ilegal. Obviamente él me cayó, me dijo que yo no sabía porque yo era una ama de casa, entonces que yo no sabía y que él sí era un empresario y no me hizo caso y eso fue a los meses de que ellos empezaron a andar. Pero ojo a todas las personas. Cuando tu familia, de repente, la gente que te ama, tus amigos, te dicen que pongas un poco de atención, trata de ponerlo. Pero ¿quién es Eduardo Granados Palma? Este sujeto logró integrarse al sector empresarial y de seguridad. Fundó una empresa llamada Grapesa Internacional que se dedicaba a la capacitación de policías y también estaba al frente de Mexicanos Uniformados, que defendía los derechos de los policías, tanto activos como retirados. Hola, en Mexicanos Uniformados es muy importante integrar una amalgama entre personas de experiencia, que hay muchas en este país. Toda fecha llega a un límite, todo plazo tiene su fecha. Esta es una realidad. Bajo el seudónimo de Eddie Grani, se hizo pasar por experto en temas de seguridad. Hacía convenciones y escribió 3 libros. Estos Por amor y por pasión, La guerra que viene y La revolución de las redes sociales. Incluso llegó a participar en foros y eventos públicos, además de ser muy activo en sus redes sociales, las cuales han ido en estos días desapareciendo poco a poco, pero todavía se puede tener muchos de estos videos. También trató de entrar en la política como diputado en el estado de Oaxaca. ¿Por qué un policía diputado? Mira, es muy importante entender que si no se legisla a favor de los policías, principalmente el artículo 123 constitucional, no van a tener claras garantías ni legales, ni jurídicas, ni siquiera sociales.
El escueto sitio web de Eduardo se presenta como un altar a la megalomanía, con fotos solo de él, selfies con militares, con personajes, su apellido en letras muy grandes y hasta un texto donde se presenta. Quiero transformar y dignificar a la policía mexicana. Este es mi sueño y mi vocación. Esto dijo hace 21 años recordando cuando fundó Grapesa, la empresa para la capacitación de policías. Ahora retrocedamos esos 21 años, al inicio de sus crímenes, en el 2004, al inicio o a lo que conocemos que fue el inicio de sus crímenes. En el 2004, Eduardo Granados fue acusado de quitarle la vida a Marta Berenice, su novia de aquel entonces, en Culiacán, Sinaloa. El homicidio ocurrió el 12 de marzo del 2004 en la colonia Las Quintas. Tras haber discutido con su novia de temas personales, la atacó con un martillo dejándola sin vida. Después salió de la vivienda en la camioneta de su madre para pensar qué haría con el cadáver. Regresó momentos después, limpió la sangre y recogió los objetos personales de la chica. Subió el cadáver a la cajuela y sus objetos personales. Se dirigió al río Tamazula y ahí arrojó el cuerpo. Y luego fue al canal de recursos hidráulicos para dejar las pertenencias de la chica. Para desviar sospechas, se unió a la búsqueda con la familia de Marta Berenice 5 días, hasta que se dieron cuenta de las contradicciones que tenía en sus declaraciones y lo confrontaron y él reconoció el crimen, llevando a las autoridades a donde había arrojado el cuerpo. Esto es muy importante. Generalmente las personas que hacen un crimen después de esto o se unen a la búsqueda o van con la familia o se presentan en el funeral para desviar sospechas, cosa que no sucede porque la policía es el primer círculo que está observando a los integrantes que se unen a la búsqueda o que van a los funerales para saber quién de ellos actúa de una forma distinta o errática. Fue detenido el 17 de marzo del 2004 y se le dictó auto de formal prisión el 23 de marzo del 2004. Ahora, el 4 de marzo del 2006, 2 años después, con un pase falso al juzgado segundo, llegó Eduardo y fue ayudado por 3 personas para escapar: la secretaria de la dependencia, un taxista y un instalador de pisos. Su libertad no duró mucho, ya que fue reaprendido 15 días después en Guadalajara, Jalisco. También fueron vinculados estas 3 personas y a él se le dictó una orden de aprehensión por evasión de presos en Guadalajara. Fue hallado culpable y sentenciado a 24 años, 9 meses y 18 días de prisión, además de la reparación del daño y los gastos funerarios, 33,266 pesos. No obstante, solo cumplió 16 años de cárcel, esto por buen comportamiento, y fue liberado en el 2020. Buen comportamiento cuando había tratado de escapar. Se supone que se había acumulado a su expediente esta evasión y aún así por buen comportamiento fue liberado 16 años después, en el 2020. Mientras se encontraba en prisión, Eduardo Granados conoció a otra mujer, Janet Mariscales Navarrete, con quien se casó y tuvo una hija. Tras obtener su libertad, estas eran las reflexiones en su portal. Dios me bendijo con una vida llena de amor, prosperidad y lo traicioné. Traicioné también el inmenso amor de mis padres. Traicioné la educación que me dieron mis maestros y traicioné la responsabilidad de ser padre y esposo. Traicioné la mano que me tendieron mis amigos, pero principalmente traicioné la confianza y el amor de quien me entregó su corazón y le arrebaté la vida. Hoy, solo queda vivir con el dolor de lo irreparable y dedicar lo que me reste de vida a hacer el bien. A pagar la factura que le debo al destino con una vida comprometida en valores, temor a Dios y amor a mi familia y amigos. Servir siempre a mi prójimo y esforzarme en contribuir productivamente con mi entorno. Gracias a todos y a todas las personas que, a pesar de ser lo que soy, permanecen conmigo.
Gracias a quienes han llegado a mi vida y me han impulsado a ser un mejor hombre. Gracias también a quienes oran por mi alma. Gracias a quienes me abrazan y me dan sus palabras de aliento. Perdóname, Dios mío, por lo que hice. Y bendice siempre a la familia que tanto hice daño. 2 años después, su esposa murió repentinamente en circunstancias no esclarecidas. En mayo del 2022, Janet y Eduardo viajaron a la Ciudad de México por temas de negocios, lo cual después Eduardo le comentó a la familia que Janet sufrió un infarto, que se fue hospitalizada y que después había perdido la vida. Al otro día cremaron su cuerpo y solo envió las cenizas con la familia. No les dijo nada, ellos no podían corroborar que esto había sucedido así. Además que le causaba muchas dudas, ya que Janet hacía ejercicio y era una persona muy sana. Él no contestó nada de esto. Ellos sospechan que él pudo haberla asesinado y que incineró el cuerpo para que no hubiera indagación de esto. No tuvieron respuesta de nada, solo que Janet perdió la vida. Y así de simple terminó con ese tema. Aparte de todo lo que ya hemos escuchado, aquí hay algo que me hace un poco de ruido. No sé qué piensan ustedes. Lo que nos dicen es que Astrid y Eduardo llevaban 3 años de relación. Si estamos en el 2025 y retrocedemos 3 años, es 2022. En el 2022, Janet, su esposa, fue cuando perdió la vida, en mayo. Entonces, ¿qué sería ahí? O sea, ¿estaban juntos? ¿Estaba buscando pareja mientras estaba con Janet? ¿O fue justamente cuando Janet perdió la vida? No sé, coméntame qué piensas tú, porque a mí me dejó ese dato como con algo de dudas. Vamos a este último violento y brutal ataque contra Astrid y sus hijos. Es 3 de marzo en Zapopan, Jalisco. Otra vez marzo. Y digo esto porque los asesinos seriales tienden a repetir ciertos comportamientos. Se sienten atraídos por algún tipo de víctima, por fechas o por lo que utilizan para atacar a las personas. En el caso de Eduardo Granados, atacó a Marta Berenice en marzo del 2004. Escapó de la cárcel en marzo del 2006 y atacó nuevamente a Astrid y a sus hijos en marzo del 2025, además de utilizar el mismo instrumento, un martillo. Vamos a los hechos. De acuerdo a los detalles proporcionados por los allegados y familia de Astrid, ella se encontraba en proceso de mudanza, ya que había terminado la relación con Eduardo Granados. Esto por deudas, por violencia y por problemas. Eduardo le estaba mandando mensajes diciéndole que se iba a Cancún con un amigo mientras ella se mudaba. También le mandó otro mensaje como un poco amenazador, diciéndole que sabía a dónde se mudaba, que destruiría el chip del cual se estaba comunicando con ella para ya no tener más contacto. Astrid, tranquila, porque sabía que Eduardo no estaba cerca de casa, decidió continuar con la mudanza y no hacer caso a todos estos mensajes. Pero las cámaras de seguridad del fraccionamiento Capital Norte en Zapopan, Jalisco, captaron a Eduardo Granados ingresando al fraccionamiento a las 7:40 en una camioneta oscura. Y solo 30 minutos le bastaron para descargar toda su ira contra Astrid, Ángel Fernando y la pequeña Isabela, ya que fue captado nuevamente a las 8:11, esta vez a pie. Salió del fraccionamiento y lo recogió un taxi de aplicación. Los vecinos se percataron que algo raro sucedía, ya que escucharon extraños ruidos y quejas. Astrid y sus 2 hijos fueron atacados en la privada Alicante, en su propia casa. Eduardo Granados ingresó y atacó brutalmente con un martillo a Astrid y a Fernando, quitándoles la vida. También la pequeña Isabela fue atacada. Después, Eduardo maniató los cuerpos pensando en deshacerse de ellos, pero algo le hizo darse cuenta que no tenía tiempo y mejor huyó. Elementos de la policía municipal recibieron un reporte y al llegar al domicilio se percataron de esta escena atroz.
Encontraron a Ángel Fernando en la planta baja, a Astrid en las recámaras de la planta alta y a la pequeña Isabela, maniatados, atacados, y estos dos primeros sin vida. A Isabela la encontraron consciente y la trasladaron ya que presentaba fractura expuesta de cráneo y estaba muy grave. La llevaron al hospital y ahí tuvieron que intervenir. Estaban buscando al papá de Isabela para que pudiera dar autorización, pero al ver tan grave, los médicos decidieron intervenir sin ninguna autorización, ya que el tema era salvar la vida de la pequeña. Eduardo Granados no solo intentó deshacerse de los cuerpos, sino también respondió mensajes del móvil de Astrid, esto para hacer creer que aún seguía con vida. Los amigos, al percatarse que comentaba cosas que Astrid no comentaría, empezaron a sentir que algo no andaba bien. De hecho, comentó en uno de los mensajes que seguía con el papá de sus hijos. Las amigas sabían que esto no era posible y no era algo que escribiría Astrid, así que los llevó a ir a la casa, encontrando una escena desoladora, que era el cuerpo de Astrid y de Fernando maniatados, sin vida y con rasgos de muchísima violencia. Tras el feminicidio de Astrid y el asesinato de su hijo Fernando, las autoridades han recibido informes de que Eduardo Granados se encuentra en la Ciudad de México o en Culiacán. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, comentó que está colaborando con otras fiscalías para atrapar a este multihomicida. Por redes sociales se decía que Eduardo Granados trabajaba para el gobierno de Jalisco, lo que el gobernador desmintió totalmente. Eso sí trabajaba para el gobierno de Sinaloa y esto está comprobado. Entonces, la verdad es que en Sinaloa pues se nota que lo apoyan. Hace rato estaba viendo una entrevista de una mujer, no recuerdo qué puesto tenga, pero ella decía, es que sí cumplió su sentencia, no podemos hacer nada. Sinaloa, donde le quitó la vida a su primer víctima, Marta Berenice. El caso ha levantado indignación y protestas más en el estado de Jalisco, en organizaciones feministas que han denunciado la falta de justicia y la reincidencia de este feminicida, el cual no debió salir o por lo menos cumplir en su totalidad su sentencia, ya que de todos modos, después de haber sido juzgado y encontrado culpable, en vez de pasar los 24 años a los que se le sentenció, se le liberó a los 16 por buen comportamiento. Buen comportamiento después de haber tratado de huir de la cárcel. ¡Astrid, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Astrid, escucha! ¡Esta es tu lucha! Queremos justicia, queremos al asesino que mató a Astrid a martillazos, a Ángel a martillazos y dejó a una niña de 9 años gravemente en el hospital. Queremos al asesino. Ese hombre salió de la cárcel y no cumplió su condena. Si hubiera cumplido su condena, Astrid y Ángel estarían vivos. Eso es impunidad, eso es una injusticia, no tendría por qué estar libre ese animal. También por Isabela, que está hospitalizada, pedimos sus oraciones a todas las personas, pero ahorita lo que queremos es encontrar a este asesino serial. Este asesino serial debe de ser capturado. Eduardo Granados Palma no debe de estar en las calles, y no solo por los ataques que ponen en riesgo a mucha gente, también por sus negocios fraudulentos e ilegales. Así que les pido de favor que compartamos toda esta información para que pueda ser capturado. Como siempre, en la descripción dejaré las fuentes consultadas, así como un comentario fijado con las ligas de justicia para Astrid, Fernando, Janet y Marta Berenice, para que así puedan ir a apoyar. Si tuvieras que elegir una palabra para describir este caso, ¿cuál sería? Escríbela en mayúsculas en los comentarios, así como tus opiniones, que yo me pasaré por ahí para comentarte. Le agradezco muchísimo a todas las personas que me mandan los casos y mucho más a aquellas que ya hasta investigaron. Las voy a empezar a poner en los siguientes casos como colaboradores, ya que estoy muy agradecida con el trabajo que hacen. Y como siempre les digo, si un día bajan la guardia y se preguntan, ¿esto me pudo suceder a mí?, recibirán un inquietante sí. Así que por favor cuídense mucho, manténganse lejos de cualquier cosa que ponga en riesgo su vida y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias. Bye.